Amigurumaniacs, adictos y adictas del amigurumi, bienvenidos y bienvenidas al nivel especial. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el esqueleto de alambre para perfeccionar nuestros amigurumis a nivel maestro. Los materiales que vamos a necesitar son un lápiz, cinta de carrocero, cinta métrica, alicate de puntas finas semirredonda con corte plano, unos palos de bambú y por último, lo más importante, el alambre. El grosor del alambre dependerá del resultado que queráis. Cuanto más fino sea el alambre, más cómodo será trabajar con él y más frágil quedará nuestro esqueleto. Sin embargo, cuanto más grueso sea el alambre, más incómodo será trabajar con él y más fuerte será nuestro esqueleto. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al metal! Lo primero que vamos a hacer es desenrollar el alambre y al mismo tiempo que lo vamos desenrollando, lo vamos enderezando. Poco a poco. Para que quede bien recto. Cuando ya tengamos un buen trozo, vamos a medir 60 centímetros. Y lo marcaremos. Y ahora con la ayuda de los alicates, lo vamos a cortar por la marca. Ahora lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, de forma que nos quede un doble alambre con 30 centímetros a cada lado. Buscamos la mitad con cuidado, juntando los dos extremos y apretando poco a poco. Así. Ya lo tenemos. Ahora vamos a medir 10 centímetros de la siguiente manera. Desde el extremo que ha quedado dobladito, medimos 10 centímetros. Y marcamos ambos lados. Ya lo tenemos marcado, ahora vamos a forrar con cinta de carrocero. A la hora de forrar, no tengáis miedo de ir apretando y uniendo bien los dos alambres. Ya habríamos llegado al extremo, cortamos y pegamos bien. Y ya lo tendríamos. Aquí hemos formado el tronco. Ahora vamos a formar las piernas. Doblamos cada cable en línea recta hasta formar un ángulo recto. Abrimos un poquito y nos ayudamos del alicate.
Ya tenemos un lado y ahora doblamos el otro. Nos tiene que quedar en esta posición. Ahora vamos a medir 1 centímetro en cada lado y lo marcaremos. Marcamos este ladito y nos vamos al otro lado y marcamos 1 centímetro. Ahora que lo hemos marcado, vamos a forrar cada centímetro. Cogemos un trocito de cinta de carrocero, cortamos y si doblamos así por la mitad y cortamos, justamente tiene la medida de 1 centímetro. Vamos a forrar un ladito y luego forraremos el otro ladito. Ya lo tenemos. Ahora vamos a doblar esta parte que nos queda hacia abajo para formar las piernas. Tendríamos una, y la otra. Ahora vamos a forrar las dos piernas. Forramos una y haciendo lo mismo forraremos la otra. Ya tendríamos las dos piernas forraditas. Ahora lo que vamos a hacer es formar los pies. Medimos desde la punta 5 centímetros. Y marcamos. Y del otro lado hacemos lo mismo. Y marcamos. Y ahora vamos a doblar estos 5 centímetros hacia adelante, en cada lado. Tenemos uno y ahora el otro. Hasta aquí ya tendríamos hecha la base del esqueleto. Comprobamos que se queda plantado y no tambalea. Ahora vamos a reforzar el tronco. Para ello utilizaremos los palos de bambú. Cortaremos 4 trozos de 8 centímetros cada uno. Medimos y marcamos 8 centímetros. Medimos y marcamos 8 centímetros. Marcamos 8 centímetros. De este palo nos salen 3 palos. Cogemos el otro y marcamos.
Con esto ya tendríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Los cortamos con la ayuda del alicate. Ya tenemos los 4 palos de 8 centímetros cada uno. Ahora los unimos de 2 en 2. Cogemos 2 y con un poquito de cinta los unimos. Los unimos de forma que se queden al mismo nivel. Ya tenemos 2 y ahora los otros 2. Así ya los tendríamos unidos. Ahora cogemos el esqueleto de alambre y vamos a reforzar el tronco. De la siguiente manera. Ponemos 2 palos unidos por delante. Y para que no se mueva, colocamos un poquito de cinta. La colocamos alrededor. Giramos el esqueleto y los otros 2 los ponemos por detrás. Y volvemos a hacer lo mismo. Para que no se mueva, ponemos un poquito de cinta. Y ahora que los tenemos en esta posición, lo reforzamos con un poquito más de cinta. Y así es como se os tiene que quedar una vez lo tengáis terminado. El tronco bien reforzado. Ahora solo nos queda hacer los brazos. Para ello cortaremos otro trozo de alambre de 34 centímetros. Cuando ya lo tengamos bien enderezado y bien recto, lo forramos. Ya lo tenemos forrado. Ahora vamos a medir hasta la mitad. Marcaremos 17 centímetros. Ahora que lo tenemos todo preparado, os voy a explicar cómo colocarlo. Ponemos el alambre sobre el tronco. Bien centrado. Nos guiamos de la marquita que acabamos de hacer. La altura en que lo coloquemos no importa. Ahora doblamos un brazo alrededor del tronco por detrás. Así. Y con el otro brazo hacemos lo mismo. Doblamos hacia el otro lado por detrás. Y ahora con la ayuda del alicate lo ajustamos. Siempre manteniendo el centro. Y le vamos dando la forma de los brazos.
Como veis, hemos hecho los brazos de forma que podamos desplazarlos fácilmente de arriba hacia abajo. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Pues porque cada amigurumi tiene proporciones diferentes y la altura de los brazos varía. Hasta aquí el videotutorial del esqueleto de alambre. Ahora es el turno de pasar a los siguientes niveles y superar el desafío. Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.